hermano, porque en esta semana, bueno, 2 semanas tengo meditando en esto. No una semana, 2 semanas tengo meditando en esto que le quiero compartir hoy. Y bueno, la intención de todo esto, hermano, es de que nosotros no olvidemos de leer la Biblia. Amén. Que leamos la Biblia, la palabra de Dios. Según algunas estadísticas que hemos hecho los pastores, ¿verdad? En algunas ocasiones, la estadística de las personas que menos leen la Biblia, amén. No sé si le puede introducir eso, Oscar, amén. Amén. Las personas que, las segundas estadísticas en las iglesias, de las personas que leen la Biblia cada vez es menos, cada vez baja la gente, da su nivel de lectura bíblica. Y la intención de esto, hermano, es de que usted, ¿verdad?, se motive a leer la palabra de Dios. Amén. A veces nos gusta ver mucho al animador, ¿verdad?, que sale en YouTube, ¿verdad? Le hacemos más caso al animador de YouTube, ¿verdad?, al animador del Facebook, ¿verdad?, y al motivador que sale ahí en las redes sociales, y ya le hacemos menos caso a la palabra de Dios, y siempre, ¿verdad?, eso es un grande error, ¿verdad? A veces las palabras bonitas, no porque se oyen bonitas, no todo es verdad. Hay muchas personas que tienen su vida toda torcida y habla bien bonito, ¿verdad? Tiene su vida toda mal, pero habla muy bonito, ¿verdad? Y uno pues, piensa que es una buena persona, y resulta que solamente pues eso se dedican a motivar, a animar a la gente. Pero una cosa es para el cristiano, ¿verdad?, la motivación, y otra cosa es la práctica. Dios quiere que la palabra de Dios la llevemos a la práctica. Amén. Dios quiere que ustedes y yo leemos la palabra de Dios y la llevemos a la práctica. ¿Por qué? Porque hay mucha bendición en la palabra de Dios. Así que hoy yo quiero hablarles acerca de este texto, hermano, que aparece aquí en la Biblia. Amén. Y ahorita se lo voy a poner para que ustedes lo lean juntamente conmigo. Aleluya. Y de esta manera, hermano, podamos el día de hoy alimentarnos, podemos cada uno de nosotros aprender y conocer más de lo que vamos a aprender en esta mañana para la honra y la gloria de Dios. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de este texto, que será como una base para mí, para poner un fundamento en lo que vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, en esta carta, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Aleluya. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mire cómo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Este tema lo va a tener ocupados el día de hoy, hermano, porque la intención es de que ustedes lean la Biblia. Amén. Ustedes y yo leamos la palabra de Dios, no nada más la lea cuando viene a la iglesia, sino que diario en su casa, ¿verdad? O si le permiten en su trabajo, en un break, ¿verdad? Cuando usted sale a su carro, o si le permiten en su trabajo, aún ahí medite la palabra de Dios. Es decir, el cristiano todo el tiempo debe de meditar en la palabra de Dios, porque de ahí depende mucho cómo se va a desenvolver su vida, su comportamiento. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. De ahí quiero yo comenzar, hermano, porque a veces hay hombres con malas intenciones que le dicen: bueno, ¿y quién escribió la Biblia? ¿A poco no fueron los hombres? Y ciertamente, pues Dios usó hombres para escribir la Biblia. Amén. Dios usó hombres para escribir la palabra de Dios. Pero hay una cosa bien interesante, que ahí los hombres que escribieron la Biblia no escribieron lo que se les antojó, no escribieron lo que ellos quisieron, no escribieron lo que a ellos, ¿verdad?, se les ocurrió, sino que dice la Biblia que toda la palabra de Dios fue escrita, ¿verdad?, y inspirada por Dios. Es decir, que el Espíritu Santo estaba dictando a los hombres que estaban escribiendo las escrituras, hermano, hermana, le estaba diciendo el Espíritu Santo lo que tenían que escribir. Y ellos, hermano, escribieron, redactaron las crónicas, las historias, las cosas que sucedieron y las cosas que tenían que suceder. A Daniel Dios le revela unas cosas, ¿verdad?, y se las dice para que las escriba. Y al apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, él por predicar la palabra de Dios, aún en la cárcel lo detuvo para que aún estando él preso por predicar el evangelio, ahí adentro él todavía escribiera las cartas paulinas que ahora tenemos, hermano, en la Biblia.
De ahí, hermano, que yo quiero que usted mire, hermano, que la palabra de Dios, la Biblia, está inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermanos? Amén. ¿Cuántos hombres han hecho libros? ¿Verdad? Los hombres, ¿verdad? Que les gusta leer, escribir, han hecho libros, ¿verdad? Y a esos libros en algunas ocasiones se le han hecho unas modificaciones a la escritura, pero en la palabra de Dios dice la Biblia que nadie le puede quitar ni nadie le puede poner. Porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Es directa, es precisa, es verdad y es perfecta la palabra de Dios. Dice la Biblia que es tan perfecta que ni aún una tilde se le puede quitar, ni se le puede agregar nada. Toda la palabra, toda la escritura, todo lo que está en su Biblia es inspirado por Dios. Ahora, ¿para qué Dios inspiró la palabra de Dios para nosotros? Ella no iba a estar con nosotros de una manera humana en la tierra, ¿verdad? Él después de que se murió, dijo la Biblia, no os dejaré huérfanos, mandaré a vosotros al Consolador, al Espíritu Santo. Y entonces viene el Espíritu Santo, hermano, y a través, hermano, del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, cuando usted abre su Biblia recupera una vida, que es la palabra de Dios. Y entonces usted está leyendo la palabra de Dios y de momento usted siente que el Espíritu Santo, el mismo que inspiró esas palabras, ahora le está hablando a su mente, a su corazón, a su consciente o a su inconsciente. Qué bonito, hermano, mirar que el poder de la palabra de Dios hace vida, hace efecto en nosotros, pero ¿con qué intención? Porque Dios sabe que esto es útil, la palabra de Dios es útil para enseñar. Primeramente, la palabra de Dios nos enseña cómo alabar a Dios. Aleluya. Nos enseña cómo adorar a Dios. Nos enseña lo que a Dios le agrada y nos enseña, hermanos, lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos lo han visto en la Biblia, hermano? ¿Cuántos ustedes han mirado la palabra de Dios, verdad? Esa utilidad que tiene la palabra de Dios. Por eso, hermano, la palabra de Dios es mejor que cualquier consejero en el mundo. La palabra de Dios es lo mejor. La palabra de Dios, hermano, es vida. La palabra de Dios es esperanza. La palabra de Dios aumenta la fe en el creyente. Aumenta la fe. Dice la Biblia que es, pues, hermano, la certeza y la confianza de esa fe que tenemos en nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, porque hemos creído a través de su palabra. Ahora, miramos, hermano, que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, ¿verdad? Y cuando usted tiene la enseñanza ahí, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Usted va a aprender muchas cosas. Va a aprender cómo tratar a sus hijos, cómo tratar a su esposo, cómo tratar a su esposa, cómo, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? Su vida personal, ahí, ¿verdad? Su vida íntima con Dios. Ahí usted encontrará un instructivo de cómo debe de vivir, cómo debe de modelar la palabra de Dios, cómo debe usted cada día ser un mejor ciudadano, ¿verdad? Un mejor creyente a través de la palabra de Dios. Por eso, hermano, Dios no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó su palabra, que es la Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? Digan gloria a Dios. Amén. Use su Biblia, hermano, use su Biblia todos los días. Ahora, si no la tiene físicamente, pues, o no la puede portar todos los días físicamente, bueno, ahí está en el celular, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora usted tiene la Biblia en inglés, en español, ¿verdad? En francés, ¿verdad? En italiano, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? En japonés creo que ya está la Biblia. Y por ahí hay unos hermanos de Guatemala me habían dicho que hasta en Guatemala la tienen en su propio idioma la Biblia. Mire, no tenemos excusa para no leer la palabra de Dios. Dijimos entonces que la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Esto ya lo sabemos, pero ahora tenemos que aprender en la inspiración. Cuando usted está viviendo la inspiración de lo que es la palabra de Dios, usted siente dentro de usted, dentro de su ser, el poder de Dios. Amén. A través de la palabra. Siente, hermano, que Dios le está hablando. Amén. Yo no sé si ustedes, miren, en tiempos pasados, ya no se usa mucho esto, pero yo me recuerdo en tiempos pasados, hermano, cuando se usaban las cartas. ¿Cuántos son del tiempo de las cartas? ¿Verdad? Cuando usted, ¿verdad? Estaba en el tiempo de las cartas, usted conocía a la persona.
Y cuando usted leía una carta de una persona, sea el papá, sea la mamá, o sea el novio, o sea la novia, quien sea, pero que usted no conoció a esa persona, cuando usted estaba leyendo esa carta, primero reconocía la letra. Yo cuando miraba las cartas, ¿verdad? Leí cartas de muchas personas, porque no soy viejito tampoco, pero no tiene mucho que cambió el modernismo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que apenas miraba el sobre, miraba el nombre, y en cuanto había la carta, reconocía la letra. Esta es la letra de mi mamá, o esta es la letra de mi papá, o esta es la letra de esta persona, y leía la carta. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía en el área sentimental? ¿Verdad? De alguna manera espiritual, ¿por qué no? Cuando usted estaba leyendo la carta, su consciente, aunque usted la estaba leyendo, su consciente hacía en su mente oír como que era la voz de la persona que usted estaba leyendo. No sé si usted lo llegó a experimentar. En su mente se imaginaba la voz de la mamá, la voz del papá, o la voz del novio, ¿verdad? O la voz de la novia, y usted hasta agarraba esa carta y la hacía así, ¿verdad? Y luego, si esa carta llevaba un beso ahí pintado, usted le hacía así. Porque a unos éramos medios, ¿verdad? Medios curiosos, ¿no? Cuando la muchacha te mandaba una carta, y luego ella le ponía un beso ahí, tú leías la carta y hasta te pegabas aquí la carta, ¿verdad? Ay, me dio un beso. Me mandó un beso, ¿verdad? Hermano, yo digo esto porque cobra vida, lo que está escrito cobra vida. A través de la palabra de Dios también cobra vida. Usted, ¿verdad? Está escuchando la palabra de Dios en su mente, en su corazón, y le está enseñando, pero sobre todo también está redarguyendo, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les redarguye la conciencia, la palabra de Dios? Cuando usted hizo algo malo y luego lo lee en la Biblia y dice, ay, pero ya lo dije, ya lo hice, y entonces te está redarguyendo. Pero no más te redarguye, sino que dice la Biblia que también te corrige. Eso es lo bonito, que no nada más te redarguye, es decir, que no nada más te hace sentir culpable, no nada más te hace sentir mal, sino que también te dice cómo puedes salir de ese mal, o de ese error, o de esas cosas que estés practicando. Porque la palabra de Dios tiene un poder, hermano, que se puede mirar en la persona cuando empieza a leer la palabra de Dios. Muchas cosas cambian. Mire, yo aquí en la iglesia, a muchas hermanas, yo les he dicho a hermanas, deje que el poder de Dios sea que cambie a la persona. Deje que el poder de Dios sea quien cambie a la persona. ¿Por qué? Porque mientras que esa persona lea la palabra de Dios, se va a dar cuenta del poder de Dios. Se va a dar cuenta que las cosas que las hermanas y los hermanos hacen, no es porque el hombre se los impone o se los pide, sino que se empiezan a dar cuenta que el que lo pide es Cristo. El que lo pide es Dios a través de su palabra. Por eso, hermano, nos ayuda, hermano, a corregir, para instruir, ¿verdad?, en justicia, para enseñar también a otros a que hagan eso en la misma justicia. Así que, mire, dice esta parte de la escritura que acabamos de leer, hermano, que todo lo que está escrito, dice según el lenguaje actual, la Biblia del lenguaje actual, dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿O escucha eso? Todo lo que está en la Biblia es el mensaje de Dios, no es el mensaje del pastor. Por eso cuando predicamos no es el mensaje del pastor, es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque mientras que usamos la Biblia, mientras que se está usando la Biblia es para dar el mensaje de la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios y útil para enseñar a la gente, para ayudarla a corregirla. Hermano, ¿cuánta gente no hay que enseñarle a corregir su vida? Yo me he encontrado con gente que cree que está bien. Y sí está bien, pero bien mal, ¿verdad? Gente que dice, no, es que yo estoy bien, ¿verdad? Pero cuando tú le enseñas con la Biblia, con la palabra de Dios, ellos se dan cuenta que están bien mal y que tienen que corregir su vida. Y entonces empiezan ellos a corregir su vida, empiezan a hacer las cosas. Hay otros que leen la Biblia y saben que están haciendo mal y están de tercos. Pero ahí dice la Biblia que usando la misma palabra de Dios, Dios les ayude a corregir, a enmendar
sus errores, sus fataletes. Yo doy, hermanos, que ustedes y yo aprendamos a leer la Biblia y miremos que la Biblia está escrita, ¿verdad?, como un mensaje de Dios que es útil para enseñar a la gente a corregir su vida, hermano, y para mostrar cómo debe de vivir, cómo debe de andar el hombre, cómo debe de andar la mujer, cómo deben de andar los hijos, cómo debe de andar el matrimonio, cómo debe de andar el miembro de la iglesia, amén, como oveja y no como chivo descarriado, ¿verdad? Cómo debe de andar, ¿verdad?, el esposo, cómo debe de tratar el esposo a la esposa, cómo debe de tratar, ¿verdad?, la esposa al esposo, cómo deben de tratar los hijos. Y todo esto usted lo mira en la palabra de Dios, e incluso cuando usted, ¿verdad?, abre un negocio, ¿verdad?, aprende cómo debe de hacerlo también. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que poner a Dios primero sobre todos los planes, amén, sobre todos los propósitos, y siempre dice la Biblia que le va a ir muy bien. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2, dice, hermano, de la siguiente manera: el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Mira, hermano, cuando una persona lee la Biblia, de lo que va a tener en su mente y en su boca es palabra de Dios. Amén. Y qué bonito es, hermano, tener a un hermano o una hermana que sabe mucho palabra de Dios, porque lee la palabra de Dios y no tan fácil lo engaña cualquier otra denominación, porque conoce la palabra de Dios, conoce su armadura, conoce de qué está hecho, conoce su palabra. Por eso hay hermanos, ¿verdad?, que cuando no leen la Biblia, ¿verdad?, se sienten inseguros y luego empiezan a pensar: ¿estaré bien ahí donde estoy yo? ¿O no estaré bien? No estaré bien. ¿Saben por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta, hermano, dónde estás parado, dónde te estás congregando, qué estás haciendo. Porque la palabra de Dios dice en sus palabras, hermano, que la palabra está en nuestra lengua para enseñarle a los demás. Amén. No hay mejor cosa que hacer, hermano, para enseñarle a una persona, a un joven, más que usar la Biblia, usar la palabra de Dios. El mejor consejo viene desde la palabra de Dios. Por eso, hermano, si tienes problemas con tus hijos, hermano, ve a las Escrituras, ve a la palabra de Dios, y ahí te dice de qué manera debe el hombre corregir a su hijo. Debe de corregir al niño, porque también hay para corregir al niño. Yo sé que quizás no se había dado cuenta, pero hasta para corregir al niño dice la Biblia: instruye al niño en su camino, instruye al niño en su carrera, para que cuando sea grande, cuando sea viejo, no sea parte de ella. Es decir, que tú tienes que enseñarle a él desde niño, desde muy pequeño. ¿Pero qué le vas a enseñar? Enséñale la palabra de Dios. Enséñale lo que hay en la palabra de Dios. Es más, este consejo viene desde más atrás. El Señor le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y estas palabras se las repetirás a tus hijos, ¿verdad? Al entrar, al salir, al acostarse, al levantarse, al acostarse, ¿verdad? Por donde quieras, de donde quiera que vayas, se las repetirás. ¿Qué es lo que le tienes que repetir, hermano, a tu hijo? La palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que hacen ahora muchos? En lugar de repetir al niño la palabra de Dios, le dan un celular para que se calle, para que no haga ruido, ¿verdad? Y que se entretenga. No digo que está mal que entretenga un ratito al niño, está bien. Pero ¿cuándo le va a hablar de la palabra de Dios? ¿Cuándo le va a hablar la palabra de Dios? Ahora, hermano, usted mira que un niño, ¿verdad?, no aprende palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los papás no le están enseñando la palabra de Dios y quieren que el pastor solamente se los enseñe. Y si así fuera, hermano, ¿cuánto va a aprender su hijo? Si nomás lo trae un ratito a la iglesia. Porque 2 horas es muy poquito rato. Y en 2 horas, ¿qué se aprende, hermano? No se aprende mucho. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Así como comemos todos los días, usted ya lo sabe, que así como comemos todos los días, ¿verdad? ¿Cuántos comen todos los días? ¿Verdad? Quédese un día sin comer. Es más, castíguese usted solo. El día que no lea la Biblia no voy a comer. Propóngase así en su mente: el día que no lea la Biblia, ese día no voy a comer, ¿verdad? Y le aseguro que va a leer porque tiene hambre. Pues alimente tanto el alma que el espíritu, como también alimente la carne. Lea la Biblia, hermano. Ay, hermano, es que yo no le entiendo, ¿verdad?
Es que no se trata de leerla, hermano, como una revista, ¿verdad? Hay gente que se propone leer la Biblia en un año y pues sí, probablemente sí la lean toda en un año, pero de lo que leyeron nada vive. ¿Y de qué sirvió leer la Biblia? No, la Biblia no es para leerla como una revista de la página 1 a la página 100. No, la Biblia, hermanos, se lee poco a poquitos. La Biblia se dice esa palabra, ¿disgusta? Se disgusta, degusta, se degusta. ¿Qué es degustar, hermano? Es agarrar el sabor, agarrar el sabor. Por eso, hermano, no tiene que leer tantos versículos. Ahí no es competencia, a ver quién lee más. Yo me acuerdo, hermano, hermanos, que en la iglesia cuando yo iba a la iglesia en México, había un hermano que decía, ¿cuántos capítulos leyó, hermano? Y tenemos que apuntar, 3 capítulos, 2 capítulos, 5 capítulos. Y ya parecía competencia, a ver quién lee más, ¿verdad? Y es que el pastor nos ponía a leer la Biblia. Y dice, para saber que leyeron la Biblia, reporte cuántos capítulos leyeron. No le vamos a preguntar, ni le vamos a hacer un cuestionario. Tampoco va a echar mentiras, porque usted sabe que eso es entre usted y Dios. Pero la intención del pastor era cuántos capítulos leyó en la semana. Oye, ¿qué le parece si le hacemos un día así? ¿Verdad? ¿Cuántos capítulos leyó en la semana? Para que usted diga, ay, tengo que reportar un capítulo, aunque sea tengo que reportar un capítulo. ¿No les gusta que regresáramos a esa idea? Amén. ¿No les gustaría que un día regresáramos a la idea de reportar cuántos capítulos leyó? ¿Verdad? Y no debe de echar mentiras, porque también yo cuando no leía, yo decía, ni un hermano, esta vez no leí. Y había un hermano que se llamaba Tomás Silva. Ese era el hermano que se enojaba, como que era un poco enojón ese hermano, ¿verdad? Y qué bueno que se enojaba porque no leía uno la Biblia. No era el pastor, simplemente un hermano que el hermano pastor puso ahí para que apuntara en la libreta cuántos capítulos leyó. Pero se molestaba el hermano, ¿cómo que no leyó ninguno, hermano? Aparte que tenía cara de pocos amigos, ¿verdad? Y una vocesota así gruesota, ¿verdad? Así, muy ronca. Y no, es que no leí en la semana. ¿Cómo que no leyó? Pero no era un grosero el hermano, sino que así se le veía su voz. Pero ¿cuál era la intención del pastor? Que la gente leyera. ¿Cuál era la intención, verdad? La principal intención, que la gente lea. ¿Por qué? Porque la gente debe leer la palabra de Dios, hermano. Antes no existían las redes sociales, ¿verdad? Existían otro tipo de información, de otra manera, la revista, el periódico, ¿verdad? Y la Biblia, siempre ha existido la Biblia. Pero, hermano, ahora las redes sociales nos distraen mucho, leemos menos la palabra de Dios. Es más, gente ya no lee la palabra de Dios. Yo le aseguro, y no voy a preguntarle, pero le aseguro que usted en la semana ni siquiera abrió la Biblia. Y ahorita la bajó porque la trae en el carro. Es más, ya ni la baja, ahí la deja en el carro, porque el domingo lo voy a ocupar otra vez, para que la baja, ahí la dejo. ¿Verdad? Ya se está así de que se solió dentro del carro la Biblia, ¿verdad? Se hizo el chicharrón allá adentro, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, que debe de sacar su Biblia todos los días. Traiga su Biblia en el carro, traiga su Biblia en la casa, traiga su Biblia donde quiera. Aprenda a traer su Biblia. Mire, le voy a presentar un poquito aquí, y no es presunción, nomás quiero que usted mire. Yo quisiera que un día su Biblia se mirara como la mía. A ver, si lo juntamos un poquito, hermano Jairo, se van a caer más. No, mire, no es presunción, pero yo quiero que usted mire. Cuando una Biblia se lee, ¿se notará? Hay notas, mire. Pero hay hermanos que no leen su Biblia, que hasta le quiere abrir y las hojitas están bien pegadas. Están bien pegadas las hojas, ¿sabe por qué? Porque no abren su Biblia. Yo a veces cuando a veces que por alguna razón no tengo mi Biblia a la mano, y le digo, ay, préstame tu Biblia. Y cuando me presta su Biblia, hasta huele a nueva. Huele a nueva. ¿Verdad? Está media usada. Y hasta está usada, mi ya hasta la tengo con tape y todo ahí. Y me gusta. ¿Por qué? Porque ya me hallé con mi Biblia.
Yo no sé si usted, mire, me gustaría que usted tuviera esa experiencia de que se halla usted con su propia Biblia. Claro. Todas las Biblias son iguales, todas las Biblias son iguales. Pero como que de tanto agarrar la tuya ya sabes dónde está. Y rápido la encuentra las cosas, ¿verdad? Todas las Biblias son iguales, todas las Biblias tienen los mismos, pero cuando tú ya tienes la práctica en tus dedos, ya sabes en qué parte está una cosa, ¿verdad? Hace días cuando vino un hermano y dijo, busquen, ¿verdad?, el libro de Judas. Y los hermanos andaban pobres, no encontraban a Judas. Pues ¿para dónde le dio Judas? ¿Verdad? Y Judas es un libro antes de Apocalipsis. Y todos andaban buscando acá, Judas allá en Egipto todavía, ¿verdad? Allá por Éxodo, lo andaban buscando, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque nos hemos descuidado. ¿Cuántos saben eso, hermano? Nos hemos descuidado de leer la Biblia. Aleluya. Así que a partir de hoy ya no se descuide. Propóngase usted hoy leer la Biblia. Propóngaselo hoy, ¿verdad? Este es un tema muy conocido, pero ya lo han dejado de practicar. Y si el Señor nos lo puso otra vez en recordatorios porque quiere que recuperemos, hermano, el leer la Biblia. Miren, Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, el apóstol Pablo aún estaba ya viejo, dice la Biblia. Ahí le puse una foto, simulando que él era, no es que exactamente así era. Pero aún el apóstol Pablo estando en la cárcel, le mencionaba yo hace rato, él escribió muchas partes de la Biblia inspiradas por Dios. Pero dice la Biblia que fueron dispuestas para nuestra enseñanza. ¿Qué mejor enseñanza, hermano, que tengamos que la enseñanza de Dios? ¿Verdad? ¿Qué mejor instrucción, qué mejor instructor que tengamos que la palabra de Dios? Pero si tú no abres la Biblia, nunca te vas a enterar, nunca te vas a enseñar, nunca vas a saber. Por eso, esta es la intención, esta es la invitación, hermano, que tú sepas que lo que fue escrito, hermano, ¿verdad?, en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Esa es la intención de Dios para nosotros. Dios lo hizo con esa intención, hermano, que tú aprendas, que tú y yo aprendamos. Es cierto que nadie nació aprendiendo, ¿verdad? Nadie nació sabiéndolo todo. Pero, hermano, nosotros vamos a aprender cada día algo nuevo, cada día algo mejor, cada día algo va a cambiar en tu vida, porque cuando tú lees la Biblia te das cuenta que algo está mal y que algo tienes que corregir, que algo tienes que dejar de hacer. Como un ejemplo dice el libro de Santiago, que el que peca ya no peque más. Y yo sé que todos pecamos, todos, desde el pastor, desde el obispo, desde el presidente, todos pecamos. De ahí para acá, todos pecamos, porque le dice la Biblia que no hay ni un solo justo en la tierra. Hermano, todos somos pecadores. Pero cuando usted llena la Biblia, dice que el que peque, deje de pecar. Dice, el que mienta, ya no mienta. Y dice lo que hay para las consecuencias para los que mienten, ¿verdad? El que vive en adulterio, ¿verdad?, en la fornicación, en los pleitos, en las borracheras, en las contiendas, en las enemistades, sabe, hermano, a través de la palabra de Dios el castigo que le va a llegar. Pero el castigo no es para que te sientas amenazado. El castigo, ¿verdad?, o la corrección en la palabra de Dios es para que arreglen las cosas. Por eso los que se van a bautizar, hermano, están arreglando sus cosas, ¿verdad? Están preparándose porque aquí en la tierra, porque sabe que dice la Biblia que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es necesario que los pecados le sean perdonados a la persona para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. No hay otra manera, hermano, de entrar al reino de los cielos si su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y el día que usted se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, ese día, en ese momento, hermano, su nombre queda escrito en el libro de la vida. Y en aquel día, dice la Biblia que serán abiertos los libros. Y uno de ellos, hermano, se llama el libro de la vida. Y el que no fue hallado en el libro de la vida, no entrará al reino de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? Que todos entren. La intención de Dios no es que se condenen.
y que sepan, ya me condené. No, la intención de Dios es que te arrepientas. La intención de Dios es que arregles el problema, porque tarde o temprano tú te tienes que bautizar, porque tarde o temprano te vas a morir. ¿Cuántos saben que nos vamos a morir? Algunos por enfermedad, otros de viejos, otros en un accidente, no sabemos. Otros, ¿verdad? En un avión, ¿verdad? Otros en la carretera, otros en un barco, no sabemos. Yo les aseguro que si los del Titanic supieran que iba a chocar el barco, no se suben. ¿Verdad que usted no se sube? Si dijeron, vamos a ver si este barco aguanta chocar un bloquecito de hielo. No se sube. ¿Verdad? Pero hermano, déjeme decirle que la palabra de Dios es inspirada para nuestra enseñanza. Por eso Hebreos, el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta ahí. La palabra de Dios es viva. Mire, si usted tiene este libro así en su casa, no tiene vida. No tiene vida, no tiene el poder. Pero cuando usted ya lo empieza a abrir, cuando usted lo empieza a leer, el poder del Espíritu Santo es que le da vida a esta palabra. Y entonces usted empieza aquí a mirar como un espejo. Cuando usted está en un espejo, ¿verdad? ¿Para qué se pone una persona en un espejo? Lógico, se pone para mirarse. Para mirar, pero cuando usted se mira, y si usted mira que trae las greñas todas mal peinadas, ¿qué hace? Se peina, se corrige, ¿verdad? Si usted se mira al espejo y se mira que trae aquí todas las lagañas de que durmió bien a gusto y trae muchas lagañas, ¿verdad? ¿Y qué hace? Pues se limpia la cara, se lava la cara. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo. Nos hace ver a nosotros en la palabra de Dios en lo que estamos mal, en lo que tenemos que corregir, en lo que tenemos que hacer. Nadie se va, ¿verdad? Imagínese, estoy siendo muy exagerado, porque yo quiero que usted aprenda esto. Por eso me estoy yendo un poquito exagerado. Imagínese que usted durmió tan a gusto que hasta babió. Estoy siendo exagerado. Usted no se va a trabajar con la baba aquí, ¿verdad? Les digo porque hay gente que babea para dormir, ¿verdad? Hay gente que sí, yo he sabido de gente que sí. Usted no se va ahí, ¿verdad? Todo lagañoso, todo despeinado. Mira, hay mujeres, ¿verdad? Hay mujeres, ¿verdad? Que se la pasan horas y horas corrigiendo esa cara. Yo decía, ¿cómo le harán pues tanto rato en el espejo a esta mujer? Y dice que ya está. Hermano, la palabra de Dios es como ese espejo para corregir al hombre. Por eso somos como un espejo en la palabra de Dios. Nos reflejamos. Hermano, usted tiene que lograr reflejarse. Hermano, tiene que lograr reflejarse en las escrituras, en la palabra de Dios. Cuando algo ande mal, hermano, use la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dobles filos, que penetra hasta la división del alma y el espíritu. Mire el poder de la palabra. Entra duro. Por eso a veces cuando Dios nos ha dado a los pastores predicaciones o una predicación de exhortación, hay quienes es tan dura la palabra que dicen, ay, el pastor ya la trae conmigo. Todo lo que dijo lo dijo para mí. No es que la trae uno con usted, hermano. A veces uno ni sabe su vida. No, a veces yo no vivo con usted, ni los pastores vivimos con los miembros de la congregación.